En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quien puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas enseñanzas en un evangelio como este? Aparentemente una lista de nombres nada más. Vamos a comenzar. Primero, Jesús se pasó la noche orando antes de seleccionar a los apóstoles de entre los numerosos seguidores que tenían. Había muchos discípulos, pero él eligió 12 recordando las 12 tribus de Israel. Pasó la noche rezando. Se lo tomó muy en serio. Consultó con su Padre y con el Espíritu Santo. Y tomó una decisión que, a la vista de lo que sucedió después, cualquiera podría decir que fue una decisión equivocada, porque entre los 12 eligió a Judas Iscariote, el traidor. ¿Por qué lo hizo? ¿No conocía el futuro del Señor? ¿No conoce el futuro cuando llama a una persona para el sacerdocio que después es infiel? O más bien, porque conociendo el futuro, da al hombre una oportunidad hasta el último instante, hasta el último momento de nuestra vida. Sabemos que Judas fue un traidor y sabemos que se suicidó, pero estaba arrepentido, intentó evitar en el último extremo, sin éxito, que mataran a Jesús, intentó devolver el dinero y quién sabe lo que fue el último instante de su vida allí colgado en aquel árbol del cual se había dejado caer para ahorcarse. Dios nos da una oportunidad a todos, hasta el último instante de la vida. Somos nosotros los que no damos esas oportunidades a los demás, indulgentes con nosotros mismos y muy severos con el prójimo. Porque entre estos nombres, por supuesto, todos murieron mártires, excepto Judas, que se suicidó, o fueron martirizados. El único que no murió mártir, según la tradición, fue San Juan Evangelista, pero sufrió la tortura y sufrió el martirio, aunque no llegó a morir. Todos dieron la vida por Cristo, pero tenían sus defectos, o lo habían tenido. El propio Jesús llama a Santiago y a Juan los Boanerges, los hijos del trueno. Es decir, eran personas con un carácter fuerte. Y además sabemos por otros textos que eran ambiciosos. Querían ser los primeros. Y Pedro, el líder de la iglesia, nada menos. Bueno, pues Pedro renegó de él en la noche más difícil para la vida de Jesús. Después incluso, aunque tuvo una gran importancia en el proceso de aceptación de los gentiles en la iglesia, después en Antioquía hizo lo que no debía y tuvo que ser corregido por San Pablo. No eran perfectos, no lo eran. Estaban en camino de perfección. ¿Qué es, en cambio, lo que Jesús les pide? ¿Qué le pidió a San Pedro? ¿Qué le pidió a San Pedro después de aquella terrible traición en la noche del Jueves Santo, después de la resurrección? ¿Qué le pidió a San Pedro? Confirma en la fe a tus hermanos. Y cuando San Pablo habla de lo ocurrido con San Pedro, cuenta su historia y dice que después de lo sucedido en el camino de Damasco,
al final, pasado un tiempo, regresó a Jerusalén para confrontar lo que estaba predicando con los que eran los líderes de la comunidad, sobre todo Pedro, Juan y el otro Pedro, Simón, el que era el obispo de Jerusalén. San Pablo dice, lo que ellos sean no me importa, importa lo que representan. Esto se nos ha olvidado. Jesús lo que pide a sus apóstoles es, en primer lugar, que expulsen demonios. Es decir, pide en primer lugar que evangelicen, que transmitan íntegra la doctrina. Esta es la primera misión. La primera misión de un médico es curar. Tiene que ser también un buen padre o una buena madre de familia. Tiene que ser también un ciudadano ejemplar, pagar sus impuestos, cumplir las leyes. Por supuesto, y si tiene fe, es católico, pues tiene que ir a misa el domingo, hacer el bien, todo el bien posible. Claro que sí. Pero tú no vas al médico buscando una persona, en primer lugar, una persona que sea amable. Personas amables deberíamos de serlo todos, y hay muchas. Pero tú no vas al médico buscando la amabilidad, no vas a la tienda a comprar buscando la amabilidad, vas a buscar los alimentos que necesitas o vas a buscar la curación que necesitas. Nos han engañado. Lo mismo que hacen los magos, los prestidigitadores, que llaman la atención del público con una mano mientras hacen el truco con la otra. Nos han engañado, han desviado la atención hacia cosas efectivamente importantes. El cumplimiento de unas leyes morales, pero distrayéndonos de lo que es aún más importante, la enseñanza, la evangelización, la fidelidad a la doctrina. Si a una persona le dijeran, mira, este médico es muy bueno, es un gran especialista, es el mejor, y desde luego acierta siempre y cura siempre, pero fíjate que este señor es un mal esposo, engaña a su mujer, se ha divorciado ya 3 veces, incluso no atiende bien a sus hijos. ¿Dejarías de ir al médico por eso? Con esto no estoy justificando a los sacerdotes que obran mal. San Agustín decía, soy pastor para vosotros y soy católico con vosotros. El sacerdote es un bautizado. El apóstol del Señor era un seguidor de Jesús antes de ser apóstol. Era un discípulo antes de ser apóstol. Tenía que recorrer, como los demás, el camino de la santidad. Pero tenía una misión que cumplir. Expulsar los demonios. Evangelizar. Y esto era lo primero que el Señor destaca y lo primero que la comunidad tiene que pedir. También tiene que pedir la santidad a sus representantes, por supuesto que sí. Y ellos tienen que buscar la santidad con todas sus fuerzas. Pero esa santidad tienen que buscarla todos. O el laico puede cometer infidelidades matrimoniales y no pasa nada, y el cura tiene que ser intachable. El cura tiene que ser y buscar con toda su fuerza la santidad, igual que el laico, porque somos todos bautizados. Lo que se le pide en primer lugar, no en único lugar, y no como justificación, lo que se le pide en primer lugar al sacerdote es que sea alguien que transmita íntegramente la fe. Y luego, como a los demás, incluso más que a los demás, que sea santo y que dé el mejor ejemplo posible. Otra cosa de este evangelio, dice Jesús, que llamó a los que quiso. Llamó a los que quiso. No solamente de entre los hombres que le seguían, a unos sí y a otros no, sino también de entre todos los que le seguían. Allí había mujeres, grandes mujeres. Se piensa siempre en María Magdalena, pero no era la única. Es posible que en aquel momento no estuviera la Santísima Virgen con ellos porque no le acompañaba en la vida pública. Ella estaba retirada
se había quedado en Nazaret o quizá en Caná. Pero había mujeres que le seguían, grandes mujeres, santas mujeres. Incluso alguna demostró amarle más que los propios apóstoles. Estaban al pie de la cruz. Fueron ellas las que acudieron en primer lugar en la mañana de Pascua al sepulcro y encontraron vacío. Fueron ellas las que recibieron el primer mandato de anunciar la resurrección, por tanto de evangelizar a los evangelizadores. Pero no las llamó para el apostolado de este tipo. No las hizo sus apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que despreciaba la dignidad de la mujer? ¿Es que se dejó influir por la cultura de su época? Pero ¿cómo va a despreciar la dignidad de la mujer si fue el gran defensor de los derechos de la mujer? ¿Cómo va a dejarse influir por su época si en muchas religiones del entorno, y ellos sabían perfectamente lo que había, existían las sacerdotisas? Podremos decir que es un misterio, de acuerdo, pero es lo que Cristo hizo. Y además, repito, lo dice el Evangelio, llamó a los que quiso. Y nadie puede ir en contra de Cristo y seguir llamándose cristiano. Este, por lo tanto, es un mensaje doble. Por un lado, para los sacerdotes y futuros sacerdotes, tenemos que evangelizar y tenemos que ser santos. Esa frase de San Agustín la tenemos que tener siempre en nuestra mente. Soy pastor para vosotros, soy católico con vosotros. Tengo que recorrer el camino de la santidad y mi primera misión es transmitir íntegro el depósito de la fe. Y en segundo lugar, para los laicos, ten cuidado cuando señalas con el dedo, porque los otros dedos están señalándote a ti. La medida con que midas, serás medido. Todos tenemos que caminar hacia la santidad y no es justo buscar excusas en el pecado de los demás para encontrar una justificación para los propios pecados. Que así sea.